Yo siempre creí que mi vida era un guión perfecto escrito por Dios mismo, el hijo mayor. El que nunca fallaba. El que cargaba con el peso de la familia sin quejarse. Hasta que mi hermana menor. Con una sola frase en una cena familiar. Lo destrozó todo: Francisco es gay. Papá. Y tú lo sabes porque tú también lo fuiste una vez. El silencio que siguió fue como un cuchillo oxidado clavándose en el pecho de todos. Y en ese instante supe que mi máscara de hombre recto, de futuro yerno ideal para cualquier suegra manchega, se había hecho añicos. ¿Cómo podía ser que el secreto que me ahogaba desde los 16 años saliera a la luz así? ¿Arrastrando al padre que idolatraba al abismo de su propio pasado enterrado? Albacete no es Madrid ni Barcelona, es un rincón seco y orgulloso de Castilla-La Mancha, donde el sol quema la piel como un recordatorio constante de que aquí no hay lugar para sombras. Nací en un barrio obrero cerca del Paseo de la Libertad. En una casa de 2 plantas con jardín trasero donde mi madre plantaba tomates que nunca crecían bien porque el suelo era demasiado arcilloso. Como nuestras vidas, duro. Pero con grietas por donde se filtra la verdad. Mi nombre es Francisco. Pero todos me llaman Paco. Porque el Francisco suena a misa dominical y a seriedad que no cuadra con un chaval de 28 años que trabaja de mecánico en el taller de mi tío, arreglando tractores que huelen a sudor y a aceite quemado. Tengo las manos callosas. El pelo negro cortado al uno porque mi padre decía que así parecías más hombre. Y una sonrisa que he perfeccionado para desviar preguntas incómodas. Mi familia era el pilar, papá. Luis. Un exmilitar retirado que ahora pasaba los días en el bar del barrio contando anécdotas de su juventud en el Sáhara. Con esa voz ronca que hacía que todos lo escucharan como si fuera un profeta. Mamá. Rosa. La costurera incansable que hilaba sueños en pañuelos de seda para turistas. Siempre con el rosario en el bolsillo porque de Dios provee. Pero el trabajo no espera. Y luego estaba Elena. Mi hermana pequeña. 19 años. Estudiante de enfermería en la Universidad de la capital. Con el fuego de la rebeldía en los ojos verdes heredados de no sé quién. Porque papá y mamá tienen los míos. Marrones como la tierra reseca. Elena era la caña. La que me cubría las espaldas desde que éramos críos. La que me pilló una noche llorando en el baño porque no podía dejar de pensar en el chico del equipo de fútbol del instituto. Nuestra relación era de esas que no se rompen fácil, ella. Mi confidente, yo. Su escudo. Pero en Albacete. Ser gay no es como en las series americanas donde todo acaba en arcoíris. Aquí. Es un secreto que te come por dentro. Como el polvo del desierto que se mete en los pulmones y no sale. Yo lo sabía desde los 15. Cuando besé a un compañero en un campamento de verano y el mundo se me vino encima. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a ella al principio. Me conformaba con ser el hijo ejemplar, ayudaba en casa. Sacaba buenas notas. Jugaba al fútbol los domingos en el campo del barrio para que papá presumiera con sus amigos. Ese Paco es un toro, decía él, palmeándome la espalda con esa mano que parecía de hierro. Y yo sonreía, tragándome el nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Decirle al hombre que me enseñó a montar en bici que su orgullo era una mentira? La presión empezó a acumularse como nubes de tormenta en un cielo que nunca llueve. En el taller. Mis compañeros bromeaban con tías que conocían en las discotecas de la noche albaceteña. Y yo reía. Pero por dentro me moría un poco cada vez. Salía con chicas por compromiso, primero María, la hija del panadero, con quien duré 3 meses fingiendo besos que me sabían a cartón, luego Ana, la camarera del bar, que me dejó porque no ponía ganas.
Papá lo celebraba cada cita fallida como si fuera una medalla, mejor así. Hijo. Las mujeres de verdad esperan a un hombre como tú. Mamá. Más callada. Me cosía camisas y me decía, encuentra a alguien que te haga feliz. Paco. ¿Pero feliz? La felicidad era un lujo que no me permitía. No cuando cada noche me despertaba sudando. Soñando con cuerpos que no eran los míos. Con caricias que nunca me darían. Elena lo descubrió todo un día de verano. Hace 2 años. Cuando volví del taller cubierto de grasa y ella me encontró en mi habitación mirando fotos de un viaje a Valencia con el móvil. Paco. ¿Por qué lloras por un tío guapo en la playa? Dime la verdad. Me rompió. Y se lo conté todo entre sollozos. Como un niño perdido. Ella no parpadeó, me abrazó y juró que era nuestro secreto. Eres mi hermano. Y te quiero entero. No a pedazos. Desde entonces. Fuimos cómplices, ella me cubría las salidas con amigos que en realidad eran citas discretas en moteles de las afueras. Y yo la ayudaba con sus estudios. Prestándole mi viejo Renault para que llegara a las prácticas. Pero el peso crecía. En Albacete. Los chismes vuelan como moscas en agosto, un vecino vio mi coche aparcado demasiado tiempo en un polígono industrial. Y empezó el run run. Paco anda raro. ¿No? No se le ve con morenas. Yo lo ignoraba. Pero papá. Papá empezaba a mirarme diferente. Con esos ojos que parecían registrar cada grieta en mi armadura. Una noche. Después de una discusión tonta por el dinero de la luz. Elena explotó en la cocina. Mamá pelaba patatas para la cena. Papá leía el Marca con las gafas torcidas. Y yo lavaba los platos para no pensar. Basta ya de fingir. Paco no es como vosotros queréis. Es gay y lo sabéis todos menos vosotros dos. El cuchillo de mamá se quedó clavado en la tabla. El periódico de papá crujió al caer. Yo me quedé paralizado. El agua corriendo sobre mis manos inertes. Sintiendo como el mundo se contraía a un punto negro. Elena jadeaba. Con lágrimas en las mejillas. Pero su voz era acero, ¿y tú? Papá. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué lo viviste? ¿Verdad? Esa carta que encontré en el ático. De ese soldado en Marruecos. Papá se levantó como un resorte. La cara pálida como la cal de las paredes. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. Cállate. Niña. No sabes de qué hablas. Pero era tarde. El secreto familiar. Ese que él había enterrado bajo décadas de machismo y silencio. Salía a flote como un cadáver en el río. Me quedé allí. Empapado. Mirando cómo mi vida se deshacía. ¿Por qué Elena lo había hecho? ¿Por rabia? ¿Por amor? No importaba. En ese momento. Solo sentía el vacío, el hijo ejemplar ya no existía. Y en su lugar había un hombre roto. Expuesto bajo la luz cruda de la cocina manchega. Papá salió dando un portazo. Mamá murmuró un Ave María y se fue a su habitación. Y Elena me miró con arrepentimiento puro. Lo siento. Pago. Pero no podía verte ahogarte más. Yo no respondí. Solo apagué el grifo y me senté en el suelo. Porque las piernas ya no me sostenían. Los días siguientes fueron un purgatorio lento. Papá no volvía a casa hasta tarde. Oliendo a anís del bar. Y cuando lo hacía, me evitaba como si yo fuera una plaga.
Mamá cocinaba en silencio, sirviéndome porciones dobles como si la comida pudiera curar lo incurable. Elena intentaba hablar. Pero yo la cortaba, déjame solo. En el taller. Los chismes llegaron como un vendaval, oye. Paco. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que eres de esos? Reía. Pero por dentro me desangraba. Salía a correr por los caminos de olivos, sintiendo el sol como un hierro al rojo en la nuca, preguntándome si valía la pena seguir fingiendo. Una noche. Llamé a Luis. ¿Mi amante? ¿Amigo? Él era profesor de historia en el instituto. 32 años. Con esa barba incipiente y ojos verdes que me atrapaban desde la primera vez que nos vimos en una manifestación por los derechos LGTB en la Plaza del Altozano. Hace un año. Ven. Le dije. Y él llegó en su bici. Con esa sonrisa que borraba el mundo. Nos encontramos en un motel cutre en las afueras. El tipo de lugar donde las sábanas huelen a desinfectante y los neons parpadean como promesas rotas. No hablamos mucho, sus manos en mi espalda eran el único bálsamo. Tu hermana lo hizo por ti, murmuró después, mientras fumábamos en la ventana mirando las luces de Albacete. Pero duele igual. Yo asentí, tragando humo y lágrimas. Luis era mi refugio. Pero también mi miedo, ¿y si papá lo descubría? ¿Y si el secreto de él salía del todo? Porque Elena no mentía, en el ático. Entre cajas de fotos amarillentas. Había encontrado una carta de 1975. Escrita por un tal Javier. Un compañero de cuartel en el Sáhara. Te echo de menos. Luis. Aquella noche bajo las estrellas fue real. Papá la había guardado como un veneno. Y ahora nos envenenaba a todos. La tensión crecía como la resaca de un río seco, visitas familiares canceladas. Llamadas de tías que fingían preocupación pero chismorreaban al colgar. Yo me hundía en el trabajo, desmontando motores hasta que las manos sangraban. Porque el dolor físico era mejor que el del alma. Una tarde. Papá me esperó en el taller, sentado en un taburete con una cerveza en la mano. Hablemos. Hijo. Su voz era un hilo. Y por primera vez vi al hombre detrás del militar, frágil. ¿Roto? Lo que dijo Elena. Es verdad. Pero eso fue hace 40 años. La vida me cambió. Le miré, queriendo odiarlo. Pero solo sentí lástima. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber. Se levantó, tirando la lata. Porque aquí no hay espacio para maricones. Paco. Mira lo que te ha hecho. Salió. Y yo me quedé solo con el eco de sus palabras, sintiendo cómo el abismo se abría bajo mis pies. Elena y yo nos distanciamos como dos costas separadas por un mar enfurecido. Ella seguía en su piso compartido en la universidad, volviendo los fines de semana con bolsas de libros y excusas. Pero yo la recibía con monosílabos. El corazón todavía magullado por su ayuda. Quería liberarte. Pago. Estabas muriendo por dentro. Me dijo una noche en el porche, mientras mamá regaba las macetas con esa devoción que parecía rezar. Yo fumaba un cigarro tras otro, mirando las estrellas que en Albacete brillan como cuchillos afilados. ¿Liberarme para qué? ¿Elena? ¿Para que papá me mire como si fuera un extraño? ¿Para que el barrio entero susurre a mis espaldas? Ella se acercó, su mano en mi brazo.
Pero la retiré. Papá te quiere. Solo está asustado. ¿Y tú? Tú mereces ser tú. Pero ser yo era un lujo que no podía permitirme aún. En el taller. El ambiente se había vuelto espeso como el humo de los escapes. Mi primo Manolo. El que siempre había sido como un hermano. Empezó a hacer chistes que cortaban como navajas. Cuidado. Paco. No vayas a engrasar al del tractor equivocado. Reía para no llorar. Pero por dentro se me retorcía el estómago. Una mañana. El jefe me llamó aparte. Mira. Chaval. Eres el mejor mecánico que tengo. Pero si esto de él. Ya sabes. Afecta al equipo. Tendremos que hablar. Salí de allí temblando. Conduciendo el Renault por las carreteras secundarias hacia los viñedos de la Manchuela. Donde las vides se enredan como mis pensamientos. Paré en un mirador. Con el río Júcar serpenteando abajo como una vena abierta. Y grité hasta quedarme ronco. ¿Por qué tenía que pagar yo por ser quien era? ¿Por qué Albacete? Con su sol implacable. ¿No me dejaba respirar? Luis se convirtió en mi ancla. Aunque él también cargaba su cruz. Vivía solo en un apartamento modesto cerca del Parque Abelardo Sánchez. Rodeado de libros de historia que olían a polvo y a épocas pasadas donde los amores como el nuestro eran tabú o cárcel. Nuestros encuentros eran robados, un café rápido en una terraza discreta. Donde hablábamos de todo menos de nosotros, o noches en su cama. Donde sus dedos trazaban mapas en mi piel que ningún GPS podría seguir. Eres valiente. Paco. Me decía. Con esa voz suave que contrastaba con su barba áspera. No lo soy. Solo sobrevivo. Él sabía de mi familia. ¿De la carta? Pero no presionaba. Una vez. Después de hacer el amor. Me contó su historia, huérfano de la posguerra. Criado por una tía devota que le metió el miedo a Dios en vena. Salí del armario a los 25. En una manifa en Madrid. Perdí amigos. Pero gané libertad. Tú lo harás. ¿Te lo juro? Pero la libertad parecía un sueño lejano. Mamá empezó a decaer, sus manos temblaban al coser. Y la encontré una tarde en la iglesia de San Juan. Arrodillada ante una virgen que no respondía. Hijo. ¿Es pecado lo que eres? El cura dice que sí. Pero mi corazón. La abracé. Oliendo a lavanda y a lágrimas saladas. No es pecado. Mamá. Es amor. Pero sus ojos decían duda. Y eso me dolía más que los puñetazos invisibles del rechazo. Papá. Por su parte. Se hundía en el alcohol, volvía a casa tambaleándose. Murmurando sobre tiempos pasados y errores de juventud. Una noche. Lo oí en el baño vomitando. Y entré sin pensarlo. Estaba de rodillas. La cara contra el inodoro. ¿Y entre hipos? Soltó, Javier. ¿Se mató? Pago. Por mi culpa. Porque no pude ser valiente. Me quedé helado. Viéndolo por primera vez no como el héroe. Sino como un hombre roto por el mismo secreto que me devoraba. Elena intentó mediar. Organizando una cena familiar en un restaurante del centro. El Mesón del Quijote. Con mesas de madera y vino tinto que sabía a tierra. Nos sentamos los cuatro. El aire cargado como antes de una tormenta. Papá apenas tocó el plato.
Mamá revolvía la ensalada. Elena charlaba nerviosa sobre sus clases. Yo bebía agua. Esperando el rayo. Cayó cuando el camarero trajo el postre. Papá miró su copa y dijo: bajo, lo de Javier. Fue real. Pero lo enterré porque aquí. En esta tierra. Los hombres como nosotros no sobreviven. Silencio. Mamá dejó caer el tenedor. Elena me apretó la mano bajo la mesa. Yo respiré hondo y pregunté: ¿por qué me dejaste fingir? Papá. ¿Por qué no me enseñaste a ser libre? Él levantó la vista. Ojos rojos, porque te quería proteger. Como a mí nadie me protegió. La cena acabó en abrazos torpes y promesas vacías. Pero al salir, bajo las farolas de la calle Tinte, sentí una grieta en el muro. Quizás no estaba solo. Sin embargo, la Vica CH no se resolvía con palabras. En el barrio, los susurros se convirtieron en miradas directas. La vecina del bajo me cruzaba la calle. El tendero me cobraba con una sonrisa forzada. Perdí un cliente fiel. Un agricultor que murmuró algo sobre no querer maricones cerca de mis tractores. En el taller, Manolo me confrontó en el parking: dime que no es verdad. Pago. ¿Eres familia? Le miré a los ojos. El sol poniente tiñendo todo de naranja sangre. Es verdad. Y no voy a pedir perdón por ello. Se fue sin despedirse. Y yo me quedé allí, sintiendo el peso de la soledad como una losa. Luis me recogió esa noche, en su bici que chirriaba como un lamento. Fuimos a su apartamento. Y por primera vez, no hicimos el amor, solo hablamos. Envueltos en una manta raída, con el ventilador zumbando como un secreto compartido. Tu padre te abrirá la puerta. Pago. Dale tiempo. Pero el tiempo era mi enemigo. Cada día que pasaba fingiendo normalidad me erosionaba. Como el viento en las rocas de los cerros albaceteños. Empecé a ir a un grupo de apoyo en la capital. Un local cutre en un polígono donde tíos como yo compartían historias de rechazos y renacimientos. Allí conocí a otros: un profesor jubilado que había perdido a su hijo por el armario. Un camarero que bailaba salsa en secreto. Sus voces me daban fuerzas. Pero al volver a Albacete, la realidad me aplastaba de nuevo. Una mañana de octubre. El Turning Point llegó sin aviso. Estaba en el taller, debajo de un todoterreno, cuando oí voces en la oficina. Era papá, discutiendo con el jefe. Mi hijo es el mejor. ¿Quién coño se cree que es usted para juzgarlo? Salí cubierto de aceite. Y allí estaba él. La mandíbula tensa, protegiéndome como en mis sueños de infancia. El jefe balbuceó excusas. Pero papá no cejó: si Paco se va, yo me voy con él. Y llévese sus putos tractores al infierno. Me quedé mudo, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Por primera vez, vi orgullo en sus ojos. No por el hijo fingido, sino por el real. Pero el alivio duró poco. Esa tarde, en casa, mamá colapsó: un infarto leve, dice el médico. Pero yo sé que fue el estrés. El peso de 2 secretos que la aplastaban. La llevamos al Hospital Virgen de la Luz, con sus pasillos blancos y olor a desinfectante que ahoga los gritos. Elena llegó corriendo desde la uni. Y allí, en la sala de espera,
Nos abrazamos los tres. Papá con la cabeza gacha, murmurando oraciones que sonaban a disculpas. Perdóname. Rosa, le dijo al visitarla. ¿Y ella? Pálida pero serena. Respondió, solo quiero a mi familia entera. Esa noche, en la cafetería del hospital, con cafés solos que sabían a hiel, hablamos de verdad por primera vez, de Javier. De mis miedos. De cómo el silencio nos había envenenado a todos. Salí de allí cambiado. Pero no curado. El camino a casa. Por la autovía con olivos guardianes. Me trajo flashes de lo que vendría, la confrontación final. El corte de hilos podridos. Llamé a Luis desde un área de descanso, ven a Albacete este fin de semana. Quiero presentarte. Su risa fue un bálsamo, por fin. ¿Pago? ¿Por fin? El fin de semana llegó con un viento sur que traía arena del desierto. Como si el Sáhara mismo viniera a recordarnos los fantasmas de papá. Luis aparcó su viejo Seat Ibiza frente a la casa. Con una botella de vino de bodegas Ayuso en la mano y esa camisa azul que le hacía los ojos más verdes. Yo lo esperé en la puerta. El estómago revuelto como antes de un examen. Mientras mamá observaba desde la ventana. Cruzando los dedos sobre el rosario. Elena había insistido, hazlo ahora. ¿Pago? O nunca. Papá estaba en el jardín. Podando los rosales con tijeras que chasqueaban como huesos rompiéndose. Bienvenido. Le dije. Y su beso en la mejilla fue casto. Pero cargado de promesas. Entramos. Y el aire se espesó al instante. Mamá salió de la cocina con una fuente de migas manchegas. Sonriendo con esa calidez que desarma fortalezas. Pasa. Luis. He oído tanto de ti. Él se sonrojó. Pero charló con gracia sobre la historia de Albacete. De los moros y los cristianos que se disputaron esta tierra como disputamos nosotros nuestros secretos. Elena llegó con postre casero. Y por un momento. Fue como una cena normal, risas sobre anécdotas del instituto. Brindis por la salud de mamá. Que ya estaba en casa recuperándose. Pero papá era una bomba de relojería. Cenó en silencio. Pinchando la carne como si fuera un enemigo. Y cuando Luis mencionó casualmente una exposición sobre la dictadura en el museo. Explotó. La dictadura hizo hombres de nosotros. Gruñó. Dejando el tenedor. No maricas escondidos en sombras. El silencio cayó como una guillotina. Luis se tensó a mi lado. Su mano bajo la mesa buscando la mía. Yo respiré hondo. Sintiendo el pulso en las sienes. Papá. Luis no es un marica escondido. Es mi pareja. Y yo soy gay. Acéptalo o no. Pero es la verdad. Sus ojos se clavaron en mí. Rojos de rabia y algo más, dolor antiguo. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Traes esto a mi casa? Se levantó. Derribando la silla. Y salió al jardín dando portazos. Mamá se llevó las manos a la boca. Elena murmuró mierda. Y Luis me apretó la mano, estoy aquí. Salí tras él. El aire nocturno fresco como un bálsamo en la piel ardiendo. Lo encontré sentado en el banco de piedra. Fumando un puro que olía a tabaco rancio y a recuerdos. Siéntate. Hijo. Su voz era un susurro roto. Hablamos como nunca, de Marruecos.
De las noches en el cuartel donde Javier y él se miraban demasiado. De aquel beso robado que cambió todo. Lo negué. Paco. Me casé con tu madre por deber. Construí esta vida por miedo. ¿Y Javier? Se fue al carajo. Se pegó un tiro porque no pudo con el peso. Lágrimas rodaban por su cara curtida. Y por primera vez lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar como un niño. No fue tu culpa. Papá. Pero no me hagas lo mismo. Él asintió. Sollozando, te quiero. Hijo. Aunque duela. Volvimos adentro. Y Luis lo saludó con una palmada en el hombro que selló un pacto silencioso. Esa noche, durmió en mi habitación. Y por primera vez. No fue un secreto. Pero el clímax no acababa ahí. Al día siguiente. El barrio estalló. Manolo llamó furioso, tu padre defendiendo a un maricón en el bar. ¿Qué coño pasa? Paco. Los chismes corrían como regatas en la vendimia, papá había contado todo en el bar. No por orgullo, sino por catarsis. Borracho de anís y verdad. Mi hijo es gay. Y yo lo quiero. Alguien tiene problema. La mitad lo miró como a un loco, la otra. Como a un mártir. Perdí amigos de la infancia. Pero gané respeto inesperado, el tendero me dio un abrazo al día siguiente. Ánimo. Paco. La vida es corta. Elena, redimida, organizó una reunión con tíos y primos en el parque de la feria. Bajo los plátanos que susurraban con el viento. Allí. Con cervezas en mano y el sol de mediodía quemando. Conté mi historia, las noches de insomnio. Los besos fingidos. El amor por Luis que me salvaba. Algunos lloraron. Otros asintieron en silencio. Papá habló después. Su voz firme, yo también lo viví. Y me arrepiento de no haberlo gritado antes. Fue catártico. Como romper una presa, el agua sucia salió, dejando espacio para lo nuevo. Sin embargo, el precio se cobró. Mamá tuvo recaídas. Noches de rezos interminables, papá dejó el bar. Buscando terapia en un centro de la capital que Elena le recomendó. Yo. Por mi parte. Empecé a vivir salidas públicas con Luis por el mercado de abastos. Manos entrelazadas en el cine de la calle Mayor. Pero el drama no se evapora, se transforma. Una tarde. En el taller. Recibí una carta anónima, maricón. Vete de Albacete o te arrepentirás. La quemé en el fregadero. Pero el miedo se instaló como un huésped no invitado. Luis y yo planeamos un viaje a Valencia. Para escapar un fin de semana. Pero antes. En su apartamento. Discutimos por primera vez. No puedes seguir en ese taller si te tratan como mierda. Dijo él. Mientras preparaba paella en su cocina diminuta. Y tú no entiendes, esta es mi tierra. Mi familia. No huyó. Se calmó. Me besó, entonces luchamos juntos. Esa noche. Bajo las sábanas. Sentí por primera vez que el amor no era un secreto. Sino un arma. El alta de mamá trajo normalidad frágil, cenas donde papá bromeaba con Luis sobre fútbol. Elena planeando su futuro en enfermería con novio incluido, una chica. Secreto que compartió conmigo en confidencia. Pero el verdadero clímax vino en Navidad.
En la misa de medianoche en la catedral. Albacete nevaba raro. Copos finos como bendiciones. Entramos los 5 con mamá. Papá. Elena. Luis y yo. Y al sonar el Noche de Paz. Papá me tomó la mano. Gracias por no rendirte. Hijo. Lágrimas cayeron. Y en ese momento, bajo los vitrales que pintaban el suelo de colores, supe que el drama no acababa. Pero había girado, de oscuridad a una luz tenue. Ganada con sangre y silencio roto. Aún así, las grietas quedaban. En el bar. Viejos amigos me miraban de reojo, en el trabajo. El jefe me ascendió por lástima. No por mérito. Pero yo caminaba con la cabeza alta. Oliendo a aceite y a libertad. Luis y yo soñábamos con adoptar. Con una casa en las afueras con jardín para tomates que sí crecieran. Elena se convirtió en mi aliada total. Planeando manifas locales por derechos LGTB. Papá. Redimiéndose. Donó fotos de su juventud a un archivo queer en Madrid. Anónimo pero valiente. La primavera trajo vientos de cambio. Pero también tormentas residuales. Albacete se vestía de verde en los campos. Las flores de los almendros explotando como fuegos artificiales silenciosos. Pero en mi interior. El invierno persistía en forma de dudas que me despertaban a las 3 de la mañana. Luis roncaba a mi lado en su apartamento, había empezado a dormir allí 3 noches por semana. Su brazo sobre mi pecho como un ancla. Pero yo me deslizaba fuera de la cama. Fumando en el balcón mirando las luces titilantes de la ciudad. ¿Era esto la felicidad? ¿O solo una tregua antes de la siguiente batalla? El trabajo se volvió un campo minado. El ascenso del jefe, capataz ahora. Con un sueldo que apenas cubría el alquiler de un piso pequeño, vino con miradas de envidia y cuchicheos. Ahora que es, el gay del taller. Le dan todo. Oí una vez a un aprendiz nuevo. Manolo. Mi primo. Había vuelto a hablarme. Pero con distancia, un hola seco en las reuniones familiares. Un abrazo forzado en el cumpleaños de Elena. Lo confronté una tarde en el parking. Bajo el sol que convertía el asfalto en horno. Dime que te jode. Manolo. Que sea gay o que papá me defienda. Él escupió al suelo. Ojos evasivos, me jode que todo cambie. Éramos normales. Ahora somos raros. Le di una palmada en el hombro. Fuerte, normal es una mierda. Primo. Vive tu vida antes de que te coma. Se fue murmurando. Pero vi una grieta en su armadura. Mamá se recuperaba despacio. Tejiendo mantas para un bazar de la parroquia donde ahora incluía banderas arcoíris en los bordes. Un gesto sutil que me conmovió. El cura dice que Dios ama a todos. Me contó una mañana en la cocina. Mientras tostaba pan con tomate rallado. Y yo te creo a ti. Hijo. Papá. Por su parte. Se sumergió en recuerdos, sacó cajas del ático. Fotos en blanco y negro del joven. Uniformado. Con Javier a su lado. Sonrisas que dolían mirar. Míralo. Me dijo una tarde en el jardín. Pasando las páginas como si fueran confesiones. Era mi mejor amigo. Más que eso. Hablamos horas. De cómo la mili los unió en un mundo de hombres donde el deseo era un crimen. Si hubiera sido valiente. Quizás él estaría vivo.
Le abracé, ahora lo eres. Por mí. Elena florecía, su novia. Clara. Una manchega de jean con pelo corto y tatuajes de constelaciones. Se integró en la familia como si siempre hubiera estado. Organizó una barbacoa en el río. Con música flamenca de fondo y cervezas frías. Donde por primera vez nos reímos sin tensiones. Luis jugaba al dominó con papá. Perdiendo adrede para hacerlo ganar. Y yo observaba. El corazón hinchado de gratitud. Pero el idilio se rompió con una llamada, el taller cerraba por quiebra. Crisis económica que azotaba la agricultura. Despedidos masivos. Y yo en la lista. No por competencia, sino por reestructuración. Salí de allí con una caja de herramientas y un cheque raquítico. Sintiendo el suelo desvanecerse. Luis me esperó en casa, nuestra casa ahora. Un piso alquilado en las afueras con vistas a los cerros. Es una señal. Dijo. Cocinando pasta con albahaca del mercado. Tiempo para algo nuevo. Pero el pánico me ahogaba, ¿y si no encontraba trabajo? ¿Y si Albacete me escupía? Pasé días enviando currículos. Caminando por la feria en busca de ofertas. El sol quemándome la piel como un juicio. Una entrevista en una cooperativa de vinos en Villarrobledo terminó en desastre, el gerente. Un viejo amigo de papá. Me miró de arriba abajo. Eres bueno, Paco. Pero. Ya sabes. Con familias tradicionales. Salí furioso. Conduciendo de vuelta con lágrimas cegándome. El punto de inflexión vino en junio. Durante las fiestas de la Virgen de la Asunción. Albacete bullía, casetas con jamón y vino. Verbenas hasta el alba. Fuegos artificiales que iluminaban el cielo como confesiones. Fuimos en grupo, Elena y Clara bailando sevillanas. Mamá con su mantón. Papá con una sonrisa genuina. Luis y yo nos escabullimos a la plaza del mercado. Donde un escenario improvisado albergaba recitales de poetas locales. 1. Un chaval de 20 años con dreads. Leyó sobre amores prohibidos en La Mancha. Y algo se rompió en mí. Subí al escenario sin pensarlo. Micrófono en mano. El corazón martilleando. Soy Paco. De Albacete. Soy gay. Y esta tierra me ha intentado enterrar vivo. Pero aquí estoy. Con mi familia. Mi amor. Mi verdad. No por lástima. Sino por derecho. El público aplaudió. Algunos silbidos de rechazo. Pero la mayoría ovacionó. Bajé temblando. Luis me besó en público por primera vez. Y en ese beso sabía victoria salada. Papá. Desde la multitud. Levantó el puño. Fue el clímax personal, no un grito. Sino una declaración que resonó en las piedras eternas de mi ciudad. Sin embargo, el backlash llegó rápido. Anónimos en el buzón, fuera. Invertido. Llamadas a medianoche con insultos. Manolo cortó lazos del todo. Mudándose a Madrid por trabajo. Pero gané aliados, un antiguo cliente me ofreció un puesto en su garaje en La Roda. Con salario decente y 0 juicios. Acepté. Y el primer día. Colgué una foto mía con Luis en el tablero. Como bandera. Elena quedó embarazada de Clara. Vía inseminación. Y la familia se expandió en alegría caótica. Papá construyó una cuna en el garaje.
Manos temblorosas pero firmes. Mamá bordó baberos con arcoíris escondidos. Luis y yo hablamos de futuro, casémonos. Propuso una noche en la cama. Con lluvia golpeando la ventana. ¿En España? Podemos. Y quiero ser tu marido. Paco. Lloré. Asintiendo. Imaginando una boda en el ayuntamiento. Con olivos de testigos. Pero el drama psicológico no se borra, evoluciona. Soñaba con Javier. Con papá joven corriendo por dunas. Y me despertaba con el pecho oprimido. Terapia en grupo ayudó, sesiones en un centro LGTB de la capital. Donde compartía con otros hijos de machos rotos. El perdón no es olvido. Dijo el terapeuta. Un madrileño con acento suave. Es espacio para respirar. Verano cerró con un viaje a la costa, Denia. Con playas de guijarros y mar turquesa. Nadamos desnudos al amanecer. Cuerpos libres bajo el sol que no juzga. De vuelta. Albacete me recibió con brazos abiertos a medias, un artículo en el diario de Albacete sobre la familia que desafió tabúes. Con nuestra foto borrosa. Papá lo recortó. Enmarcó en su estudio. El otoño pintó los viñedos de oro y rojo. Como si la tierra misma sangrara belleza en compensación por las heridas. Mi nuevo trabajo en la Roda era un respiro, garaje familiar. Con un jefe que había perdido a su hermano por SIDA en los 80. Y que me dijo el primer día, aquí arreglamos motores y almas. Paco. ¿Sin preguntas? Conducía diariamente por la CM 301. Con la radio sintonizada en flamenco que hablaba de desgarros y redenciones. Y por las tardes. Volví al piso con Luis. Donde cocinábamos juntos él. El chef con sus libros de recetas valencianas, yo. El pinche torpe que acababa con harina en el pelo. Pero las secuelas del clímax familiar bullían bajo la superficie. Papá empezó a tener ataques de pánico, noches en que se despertaba gritando Javier. No. Y mamá lo calmaba con infusiones de manzanilla y rosarios susurrados. Lo convencí de ver a un psicólogo en Albacete. Un tipo discreto con oficina en la calle Mayor. Y las sesiones lo transformaron despacio, volvió a caminar erguido. A contar historias sin amargura. Una tarde. Me llevó al cementerio. A la tumba anónima de Javier en un rincón olvidado. Aquí yace mi cobardía. Dijo. Depositando una flor silvestre. Arrodillados en la tierra húmeda. Lloramos juntos. Y en ese llanto liberé el resentimiento que me ataba. Elena y Clara se mudaron a un piso en el centro. Preparando la nursery con murales de estrellas, un guiño a los tatuajes de Clara. El embarazo la volvió radiante. Pero vulnerable, ecografías que mostraban un corazón latiendo como un tambor de esperanza. Organizó una cena pre-bebé. Con todos reunidos en su salón diminuto. Mesas improvisadas con velas y vino de la cooperativa. Brindamos por la nueva manchega. Y papá. Con voz ronca. Levantó su copa, por los secretos que nos unen. No nos rompen. Fue un momento de curación tangible. Roto solo por una llamada, Manolo. Desde Madrid. Pidiendo perdón por teléfono. He sido un idiota. Paco. Te echo de menos. Colgué con una sonrisa amarga, el perdón es un proceso. No un interruptor. Mi relación con Luis profundizó en la cotidianidad, discusiones por tonterías y quién lava los platos. Si ver ópera o fútbol. Pero siempre terminando en risas y sexo reconciliador. Planeamos la boda para primavera.
En un juzgado sencillo con testigos de nuestro grupo de apoyo. Quiero votos reales, dijo él, escribiendo en un cuaderno rayado bajo la luz de la lámpara. No promesas, sino verdades. Yo escribí los míos en secreto. Palabras que hablaban de ahogos superados. De manos que me salvaron. Sin embargo, el mundo exterior no era tan indulgente. En la Roda, un cliente homófobo boicoteó el garaje, extendiendo rumores en el pueblo vecino. El jefe me respaldó, que se joda. Tenemos clientes leales. Pero el estrés me minaba, noches de insomnio donde imaginaba perderlo todo de nuevo. Luis lo notó. Y un fin de semana nos escapamos a las hoces del Cabriel. Un cañón salvaje con río cristalino y acantilados que desafían la gravedad. Acampamos bajo estrellas que parecían ojos compasivos. Haciendo una hoguera donde quemamos papeles con miedos escritos, rechazo. Soledad. Silencio. El humo se elevó como oraciones paganas. Y allí, en la oscuridad rota por llamas, le pedí matrimonio formalmente. Con un anillo de plata simple que compré en un anticuario de Albacete. Sí, dijo. Y nos amamos contra la tierra. El universo testigo. De vuelta. La preparación de la boda trajo drama ligero, mamá queriendo una misa. Papá insistiendo en un banquete manchego con gazpacho manchego y migas. Elena, la madrina, diseñó invitaciones con olivos entrelazados en arcoíris sutiles. Pero el verdadero golpe vino de dentro, una recaída de papá. Un chequeo que reveló problemas cardíacos por el estrés acumulado. Culpa mía, murmuró en el hospital. Pero yo lo corté, culpa de años fingiendo. Ahora vive de verdad. Se recuperó con dieta y caminatas diarias por el Paseo de la Libertad, donde nos uníamos Luis y yo. Hablando de historia, él. El experto, nosotros. Los alumnos ansiosos. Navidad trajo nieve de nuevo. Rara en nuestra tierra. Cubriendo los tejados como un manto de perdón. Celebramos en casa. Con el árbol adornado con fotos familiares, yo de niño con papá en la mili. Elena bebé en brazos de mamá. Y nuevas. Con Luis y Clara. El bebé nació en enero. Una niña llamada Alba. Por la ciudad que nos vio nacer. La sostuve. Su peso diminuto en mis brazos. Y lloré por lo que podría haber sido, un mundo donde no hay que esconderse para amar. El invierno cedió a la primavera. Y la boda llegó bajo un cielo azul implacable. En el juzgado. Con trajes oscuros y corbatas flojas. Dijimos nuestros votos, te elijo en las grietas y en la luz. En Albacete y donde sea. Beso sellado. Aplausos de la familia pequeña pero feroz. El banquete en un cortijo cercano. Con dueto de guitarra y cante. Fue una fiesta de liberación, bailes torpes. Abrazos ebrios. Papá brindando por mi yerno. El valiente. Pero la curación tiene costos. Luis renunció a su puesto en el instituto por un mejor en Toledo. Y la distancia, solo media hora, se sintió como un abismo. Discutimos por mudarnos. Pero yo me aferraba a mis raíces, Albacete me hirió. Pero también me salvó. Comprometimos, fines de semana alternos. Videollamadas nocturnas que mantenían el fuego. Elena y Clara luchaban con burocracia para el reconocimiento de Alba. Batallas legales que nos unían en solidaridad. Papá se volvió activista low-key, y charlas en el Centro Cultural sobre machismo y memoria. Anónimo pero impactante. Mamá,
Serena tejía para la niña mantas que contaban historias mudas. Yo encontré paz en lo pequeño, reparar un coche viejo para Alba. Plantar tomates en el balcón que... Milagro. Crecieron jugosos. Pero el drama psicológico perduraba en ecos, sueños donde corría por dunas. Perseguido por sombras. Terapia lo domesticaba, convirtiéndolo en fuerza. El verano de 2026 nos encontró consolidados. Pero no intactos. Albacete hervía bajo el sol que no perdona. Las fiestas de San Juan con hogueras que purificaban pecados pasados. Luis y yo habíamos comprado una casa modesta en las afueras. Un chalet con viñedos vecinos y un porche donde ver atardeceres que teñían el cielo de fuego. Mudarnos fue un ritual, cajas de libros de él. Herramientas mías. Fotos de la familia enmarcadas como talismanes. Papá ayudó a clavar estanterías. Sudando pero sonriendo, esta casa es como tú. Paco, sólida. Con espacio para crecer. Alba gateaba ya. Un torbellino de risas y caos. Y las visitas de Elena eran fiestas, meriendas en el jardín con pañales volando y vinos enfriados en el pozo. Clara trabajaba en una clínica. Elena en el hospital. Y su vida era un equilibrio precario de turnos y besos robados. Somos pioneras, decía Elena, con Alba en brazos. En esta mancha que nos vio nacer. Criando amor libre. Mi trabajo en la Roda floreció, ascendí a gerente. Contratando a un chaval del grupo LGTB que luchaba por salir del armario. Le mentoreé como papá me mentoró a mí. En versión corregida, sé tú. Y el resto cae. Manolo volvió para la vendimia. Reconciliado del todo, perdóname de nuevo. Primo. Madrid me abrió los ojos. Bebimos vino de la cosecha. Contando chistes sucios bajo las estrellas. Y supe que las familias se reparan con tiempo y vino. Pero el drama no muere, muta. Papá tuvo su primer infarto en agosto. Leve pero aviso, el corazón. Cansado de cargar culpas. En el hospital. Con tubos y monitores pitando como relojerías rotas. Me tomó la mano, no llores. Hijo. He vivido lo que Javier no pudo. Se recuperó en casa. Con enfermeras de Elena vigilándolo. Y yo me mudé temporalmente para cuidarlo. Noches de veladas. Contando historias de Marruecos que ya no dolían. Sino inspiraban. Escribe un libro. Le sugerí. Anónimo. Para que otros se liberen. Empezó. Garabateando en un cuaderno con letra temblorosa. Y en esas páginas vi su alma desnuda. Luis y yo navegamos la rutina, mañanas de café compartido. Lecturas en el porche donde él me explicaba batallas perdidas de la historia. Y yo le contaba del rugido de un motor al encenderse. El sexo era ahora un lenguaje maduro, no urgencia. Sino profundidad. Cuerpos que se conocían como mapas viejos. ¿Pero discutíamos por el futuro, hijos? Preguntaba él. Adopción. Quizás. Yo dudaba. Miedos residuales susurrando no mereces. Terapia lo disipó, mereces todo. Paco. Otoño trajo vendimia. Y con ella. Cierre. Ayudamos en los viñedos de un amigo. Pisando uvas con pies desnudos. El mosto rojo como sangre de resurrección. Elena dio a luz a un segundo un niño. ¿Manu? Y la familia se multiplicó en llantos y abrazos. Papá. Ya estable.
Sostuvo a su nieto con ojos húmedos, la vida sigue. Pese a todo. Navidad. 2 años después del caos. Fue plena, mesa larga con pavo asado. Turrones y villancicos que mamá cantaba desafinando. Brindamos por ausentes, Javier. Invisibles. Y por presentes. Luis y yo anunciamos planes, un viaje a Marruecos. Para cerrar el círculo de papá. Ver las dunas donde empezó. Dijo él. Papá asintió, ide por mí. El año nuevo amaneció claro. Y yo caminé solo por el Paseo de la Libertad. Olivos centenarios guardianes. Pensé en el hijo ejemplar que fui. En el hombre que soy, cicatrices visibles. Pero libre. Luis me alcanzó. Mano en mano, ¿en qué piensas? ¿En qué sobrevivimos? Sonrió, y amamos. La historia no acaba en finales felices, en Albacete. Las vidas son viñedos, podas duras. Cosechas dulces. Ciclos eternos. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en las grietas crece la verdad. Y si alguien pregunta, diré, vive entero. O muere a pedazos.